Oras, buscas, pero nunca escuchas la voz de Dios. ¿Tienes la impresión de que Dios habla a los demás, pero no a ti? Tal vez incluso hayas escuchado testimonios donde la gente dice, Dios me dijo que hiciera esto. Pero tú te quedas ahí, sin respuesta. ¿Por qué? Bueno, hoy les voy a decir algo que la mayoría de creyentes no saben. Si no haces lo que te voy a revelar en este vídeo, nunca volverás a escuchar la voz de Dios. Pero no te preocupes, hay una solución y la voy a compartir contigo, paso a paso, para que finalmente puedas entender cómo escuchar realmente a Dios. Así que quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque lo que voy a contarte podría cambiar tu vida para siempre. Porque muchos no escuchan a Dios. Muchos creyentes se hacen la pregunta, ¿por qué Dios no me habla? Esto puede ser frustrante e incluso abrumador, especialmente cuando vemos a otros cristianos que parecen escuchar su voz de manera obvia. Pero la verdad es que muchos de nosotros pasamos por alto las señales obvias de la voz de Dios por varias razones. Hoy te voy a revelar los errores comunes que muchos creyentes cometen sin siquiera darte cuenta, y te voy a ayudar a evitar estos errores para que finalmente puedas escuchar la voz de Dios con claridad en tu vida. Error 1. Demasiado ruido en tu vida. Vivimos en un mundo ruidoso y acelerado. Entre el trabajo, la familia, los amigos, las redes sociales, las notificaciones incesantes y las preocupaciones cotidianas, es fácil sentirse abrumado. Tenemos la impresión de que la vida nunca se detiene, que siempre hay algo que hacer, pensar o decir. Este ruido constante eventualmente ahoga la voz de Dios. Dios habla en el silencio, en la tranquilidad de nuestro corazón. La Biblia nos recuerda repetidamente que guardemos silencio para escuchar la voz de Dios. En el Salmo 46, 10, Dios dice, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Este versículo nos invita a detener todo lo que nos rodea, tomar un descanso de nuestras vidas ocupadas y concentrarnos en Dios. El silencio es un espacio donde Dios se revela. Si quieres escuchar a Dios, debes comenzar a reducir las distracciones. Intenta tomarte momentos cada día para estar a solas con Él, lejos del ruido del mundo. Esto puede resultar difícil al principio, especialmente si estás acostumbrado a estar constantemente conectado o a tener algo que hacer. Pero te prometo que cuanto más aprendas a entrar en el silencio, más podrás escuchar su voz clara. Error 2. No leer la Biblia. La palabra de Dios es una de las formas más claras en que Dios nos habla. Muchos creyentes buscan respuestas a sus oraciones o buscan escuchar a Dios de una manera espectacular, pero descuidan la Biblia, que es precisamente la palabra viva que Dios nos ha dado. Si no lees la Biblia, no puedes escuchar a Dios. Hebreos 4 y 12 dice, «La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos». Este versículo nos recuerda que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino una herramienta viva a través de la cual Dios habla a nuestro corazón. Si descuidas la lectura regular de las Escrituras, te estás perdiendo una de las formas más poderosas que Dios usa para comunicarse con nosotros. Quizás se pregunte, ¿pero cómo puedo escuchar a Dios si no puedo sentir nada? La respuesta está en la disciplina de leer la Biblia diariamente, con la intención de escuchar lo que Dios tiene para decirte a través de sus palabras. La Biblia está llena de promesas, revelaciones y direcciones que Dios quiere darte. Cada versículo, cada capítulo, contiene una palabra para ti. Si quieres escuchar a Dios, comienza a abrir tu Biblia todos los días. Deja que el Espíritu Santo te guíe en tu lectura. Dios habla a través de cada página y descubrirá que su voz a menudo está más presente en la Biblia que en cualquier otra cosa. Error 3. Orar sin escuchar. Uno de los errores más comunes en la vida cristiana es orar sin escuchar verdaderamente. Muchos cristianos oran, hablan con Dios de sus preocupaciones, de sus necesidades, de sus deseos, pero nunca se toman el tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirles. La oración es una conversación, no un monólogo. En 1 Samuel 3 y 10, Samuel responde a Dios diciendo, «Habla, tu siervo escucha». Esta frase es un modelo para todos nosotros.
Cuando oramos, debemos ponernos en postura de escucha. Dios no solo nos habla cuando le hablamos a Él, sino que también espera que prestemos atención a sus respuestas. Muchos cristianos oran durante horas, pero al final se levantan sin haber escuchado jamás la voz de Dios. ¿Para qué? Porque no se toman el tiempo para escuchar o esperan escuchar una voz audible. Cuando Dios muchas veces habla a nuestros corazones de una manera más suave, muchas veces guiándonos a través de la paz, la convicción interior o incluso los pensamientos que nos vienen a la mente en la oración. Si quieres escuchar a Dios, después de haber orado, siéntate en silencio y escucha. Manténgase abierto a cualquier dirección o impresión que le venga a la mente. La respuesta de Dios puede llegar de inmediato o puede llegar a ser conocida con el tiempo, pero lo esencial es aprender a escuchar. Los 3 errores mencionados son comunes y realmente pueden impedir que muchos cristianos escuchen a Dios clara y distintamente. Pero hay buenas noticias. Todo esto puede cambiar si decides hacer un esfuerzo consciente para crear un espacio donde escuches la voz de Dios. Reduzca las distracciones, lea la Biblia con regularidad y tómese el tiempo para escuchar sus oraciones. Dios quiere hablarte. Él tiene instrucciones, revelaciones y respuestas a tus preguntas, pero debes estar preparado para escuchar su voz. Las 3 claves para escuchar a Dios. Ahora que hemos identificado los errores que nos impiden escuchar a Dios, es hora de hablar sobre las 3 claves esenciales que verdaderamente transformarán tu capacidad de escuchar su voz. Estas claves son simples, pero poderosas, y si las aplicas en tu vida, verás una diferencia dramática en tu relación con Dios. Si realmente quieres escuchar a Dios, escucha con atención, porque te voy a dar los 3 secretos que muchos cristianos ignoran, pero que son absolutamente esenciales para acercarte a la voz de Dios. 1. Aprenda a guardar silencio. Salmo 46, 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. La primera clave, y probablemente la más difícil para muchos de nosotros, es aprender a guardar silencio. Vivimos en un mundo donde nos vemos constantemente desafiados por el ruido, las distracciones, las notificaciones, las conversaciones y todo tipo de distracciones que nos impiden concentrarnos. Dios habla en silencio. Si quieres escuchar su voz, debes aprender a ubicarte en un lugar tranquilo donde Él pueda hablarte sin distracciones. El Salmo 46, 10 nos dice claramente: Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Este versículo nos invita a tomar un descanso, dejar nuestras vidas ocupadas y volver a centrarnos en Dios. El silencio es una manera de decirle a Dios: estoy listo para escucharte. Sé que para muchos es difícil encontrar tiempo para estar solos y tranquilos, especialmente con las responsabilidades de la vida diaria. Pero es crucial entender que sin silencio no podrás escuchar la voz de Dios. A continuación se ofrecen algunos consejos que le ayudarán a crear este espacio de silencio en su vida. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas concentrarte sin que te molesten. Podría ser una habitación aislada de su casa o incluso afuera, en un lugar tranquilo. Apague todas las distracciones, ponga su teléfono en silencio, cierre las ventanas del navegador y evite las distracciones. Tómate un tiempo todos los días para el silencio. Aunque al principio sean solo unos minutos, intenta aumentar este tiempo gradualmente. Cuando te tomas el tiempo para detenerte, para aclarar tu mente, le das a Dios la oportunidad de hablarte de una manera más clara. Dios ama el silencio porque es en el silencio donde puede tocar profundamente en nuestros corazones. 2. Medita en la Biblia diariamente. Hebreos 4 y 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. La segunda clave, que es absolutamente esencial, es meditar en la Biblia todos los días. La Biblia es una de las formas más poderosas en que Dios nos habla. Pero para que la palabra de Dios tenga un impacto en tu vida, no basta con leerla rápidamente. Debes meditar en cada pasaje, tomarte el tiempo para comprenderlo y aplicarlo a tu vida. Hebreos 4 y 12 dice: La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Este versículo nos muestra que la Biblia no es un libro cualquiera.
Es una palabra viva y activa. Cuando leemos la Biblia, no solo leemos palabras escritas hace miles de años, sino que leemos palabras que pueden cambiar nuestras vidas hoy. Dios nos habla a través de la Biblia y lo hace a través de cada pasaje que leemos. A continuación se ofrecen algunos consejos prácticos para meditar eficazmente en la Biblia. Elija un pasaje específico y tómese el tiempo para leerlo lentamente, varias veces. Deja que cada palabra resuene en tu corazón. Piensa en lo que Dios quiere decirte a través de este pasaje. Por ejemplo, pregúntese, ¿qué me está diciendo Dios aquí? ¿Qué puedo aprender de esta historia? ¿Cómo se aplica a mi vida hoy? Escribe tus pensamientos en un cuaderno espiritual. Escribir lo que sientes o lo que Dios te revela durante tu meditación te ayudará a comprender mejor sus palabras y a realizar un seguimiento de lo que aprendes. La Biblia son las instrucciones de Dios para nuestras vidas. Si quieres escuchar su voz, debes dedicar tiempo a meditar en su palabra. Es a través de esta meditación que Dios te guiará, te dará revelaciones y responderá a tus preguntas. No se puede conocer la voluntad de Dios sin conocer su palabra. 3. Obedece pequeñas instrucciones. Dios habla, pero tú debes responder con fe. La tercera clave para escuchar la voz de Dios es obedecer las pequeñas instrucciones que Él te da. Muchos creyentes cometen el error de pensar que Dios siempre les hablará dramáticamente, ya sea a través de una voz auditiva o de una revelación repentina. Pero la realidad es que Dios muchas veces habla a través de pequeñas indicaciones, impresiones sutiles, pensamientos que surgen en nuestra mente. Es importante entender que la fe no es simplemente una cuestión de creer que Dios puede hablar, sino también de responder a lo que Él dice. Obedecer las pequeñas instrucciones de Dios puede parecer insignificante al principio, pero estos pequeños pasos de fe son a menudo la clave para recibir instrucciones más importantes. Quizás en algún momento sentiste que ibas a hacer algo, pero dudaste. Quizás Dios te haya impulsado a enviar un mensaje a alguien, a tomar una decisión difícil o incluso a hacer una pausa en tu día para orar. Estas pequeñas instrucciones son a menudo las primeras respuestas que Dios nos da y son esenciales para enseñarnos a escucharlo. A continuación se ofrecen algunos consejos para reconocer estas pequeñas instrucciones. Presta atención a tus pensamientos y sentimientos. Dios a menudo te habla a través de pensamientos que vienen naturalmente a tu mente. A veces son ideas o creencias simples que parecen surgidas de la nada. Actúa con fe. Cuando sientas la dirección de Dios, actúa en consecuencia, incluso si parece pequeña o insignificante. Es obedeciendo que aprenderéis a reconocer su voz más claramente. Sea paciente y persistente. Dios habla progresivamente. A medida que respondas a sus pequeñas instrucciones, Él te guiará cada vez más hacia revelaciones más profundas e instrucciones más claras. Estas 3 claves, guardar silencio, meditar en la Biblia diariamente y obedecer pequeñas instrucciones, son esenciales para escuchar la voz de Dios en tu vida. Son simples, pero poderosos. Si los aplicas en tu vida diaria, comenzarás a escuchar a Dios más claramente y a ver su dirección tomar forma en cada aspecto de tu vida. Dios quiere hablarte. Él espera hasta que estés listo para escucharlo. Así que tómate el tiempo, haz espacio en tu vida y presta atención a lo que Él te dice. Uno de los testimonios más poderosos que puedo compartir con ustedes proviene de un amigo, Jan. John siempre quiso escuchar la voz de Dios, pero como muchos de nosotros, a menudo se sentía perdido en el ajetreo de la vida diaria. Tenía dificultades para discernir cuando Dios le hablaba. Entonces decidió aplicar los principios que acabamos de compartir. Al principio, Jan se mostró escéptico. No estaba seguro de poder escuchar a Dios con tanta claridad, pero decidió hacer un esfuerzo. Comenzó a crear silencio en su vida, apagando sus distracciones y tomándose unos minutos cada día para orar y meditar en la palabra. También comenzó a escuchar las pequeñas instrucciones que recibió. Enviar un mensaje a un amigo, hacer una pausa para orar en el camino, tomar una decisión que había estado posponiendo. Un día,
Después de tomarse el tiempo para detenerse y guardar silencio en su corazón, John tuvo una impresión clara. Sintió que Dios le decía que necesitaba contactar a un ex colega que no había visto en años. Jan dudó, pero recordó las pequeñas instrucciones, así que obedeció. Este gesto parecía inocuo, pero condujo a una conversación profunda que cambió la vida de su colega y abrió nuevas puertas para Jan en su propio ministerio. Juan entendió que Dios no siempre habla de manera espectacular. A veces su voz llega en simples impresiones o pequeñas instrucciones. Fue respondiendo a estas instrucciones que Juan aprendió a escuchar mejor a Dios. Ahora se toma un momento cada día para estar en silencio, leer la Biblia y escuchar estas pequeñas indicaciones. Vio su relación con Dios fortalecida y sus decisiones guiadas con mayor claridad. En resumen, aquí están las 3 claves esenciales para escuchar la voz de Dios en tu vida. Guarda silencio, detente y crea un espacio para escuchar a Dios. Medita en la Biblia diariamente, la palabra de Dios está viva, y es a través de ella que Dios nos habla. Obedece pequeñas instrucciones. Cuando Dios te dé instrucciones, por pequeñas que sean, responde con fe. Entonces ahora me gustaría saber, ¿alguna vez has sentido que Dios te estaba hablando de alguna manera? Quizás por un pensamiento, una convicción o una impresión repentina. Comparte tu experiencia en los comentarios y hagamos crecer juntos esta conversación sobre cómo escuchar a Dios. Si quieres más vídeos que te ayuden a crecer en tu fe y escuchar mejor la voz de Dios, suscríbete a este canal y activa la campana para no perderte las próximas revelaciones espirituales que tenemos para compartir contigo. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino espiritual. Nos vemos pronto.